Muy buenos días hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Continuando con el devocionario doctrinal, tomo 1, hoy nos toca el conocimiento de Dios. Estamos en la página 56. Hoy día nos indica que debemos de leer 3 versículos. Antes de empezar hermanos, vamos a orar para que sea nuestro Dios guiándonos por medio de su Espíritu Santo para poder comprender lo que leamos, poder también aplicarlo y enseñarlo a los demás. Vamos a orar hermanos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias Padre Santo por la oportunidad que nos das de despertar hoy Señor, pues es por tu misericordia que estamos aquí despiertos Señor para glorificarte Dios mío. Hoy Señor vamos a leer el tema del conocimiento tuyo Señor a través de 3 versículos y lo que nos indica aquí Señor el devocionario doctrinal. Gracias Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, haciéndonos comprender, iluminándonos Señor, lo que tú deseas que entendamos Padre Santo. Y también Padre Santo, ayúdanos a poder aplicar tu palabra, enseñarla Señor, y que no solamente sea un conocimiento vano Señor, sino un conocimiento aplicado, un conocimiento que sirva Señor de enseñanza para los demás Padre Santo. Gracias Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno hermanos, vamos a leer. Acá hay 3 versículos. Proverbios 8:31, Oseas 6:3 y Romanos 1 del 20 al 21. Ok, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ubicarnos en Proverbios 8, capítulo 31. Aquí ya lo he marcado y nos dice la palabra del Señor. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Nos regocijamos en la tierra que Él ha creado, que es esta en donde vivimos. Tenemos un primer punto, que Dios es el creador de la tierra. Dios es el creador del suelo donde pisamos. Dios es el creador del cielo en donde miramos. Dios es el creador del aire que respiramos. Dios es el creador de las personas a quienes amamos. Ese es su primer punto, hermanos. Entendamos que Dios es creador de todo lo que existe. Ahora, luego nos dice que leamos el libro de Oseas 6:3. ¿Qué nos dice el libro de Oseas 6:3? Vamos a buscar Oseas 6:3. Aquí ya está escrito. ¿Qué nos dice, hermanos? Esforcémonos por conocer a Jehová. Ciertamente como el alba es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana viene a la tierra. Oseas 6:3. También me gusta este libro de Oseas, este capítulo, ese verso, en la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. ¿Qué nos dice en esa versión? Nos dice: conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. En el verso nos dice que debemos conocer al Señor, debemos esforzarnos por conocer lo que Dios es,
Dios se hace conocer y viene a nosotros como la aurora, como los rayos del sol en la mañana, como la lluvia que viene, que riega la tierra y da fruto. Nuestro Señor se hace conocer. ¿Qué nos dice aquí el devocionario doctrinal? Que la grandeza de Dios, su trascendencia, se manifiesta en la naturaleza, que se manifiesta en nosotros de manera abierta, se manifiesta a todas sus criaturas, a los buenos y a los malos. Dios es bueno y Él se manifiesta con todos sin acepción de personas. Dios no tiene la intención de esconderse, de poder ocultarse a los demás, como nos dice aquí el primer párrafo. Dios no se oculta. Si Dios se ocultara, ¿por qué nos dice que le busquemos? Si Él se va a ocultar, si Él no se va a dejar ver. Él se ha dejado ver desde un principio. Cuando vemos el cielo, cuando vemos la tierra, lo que hay en ella, cuando amanecemos y nos vemos las manos, nuestro rostro, Dios se manifiesta diariamente, cada minuto, cada segundo a nosotros. Dios en 1 de Juan 1:5 dice que Él es luz, que en Él no hay oscuridad y está expuesto para que sus criaturas lo conozcan. Dios es amor en 1 Juan 4:8 y este amor lo impulsa a darse a conocer, a darse a conocer. Qué bueno es saber que Dios no se oculta, que Él se manifiesta, que Él es luz, que Él es amor, que Él se manifiesta a sus criaturas, que Él se manifiesta a sus hijos. Y Él se manifiesta para que se pueda relacionar con nosotros, para que se pueda relacionar, conversar, tener comunión con nosotros. Pero hay un gran problema, hermanos. Hay un gran problema, como nos dice aquí el segundo párrafo. El problema de que el hombre no conozca a Dios no es que Dios se oculte, sino es el pecado del hombre. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 20 al 21. Aquí lo tengo. Romanos 1, del verso 20 al 21. Aquí está. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eternidad, poder y deidad, se hacen ciertamente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué más dice el texto? Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón, fue entenebrecido. Qué gran palabra, qué gran texto el que hemos leído. En el primer verso, en el versículo 20, nos da un resumen de todo lo que hemos hablado hace un momento. ¿Qué nos dice? Que porque las cosas invisibles de Él, o sea, parte de Él, su eterno poder y deidad, su potencia, su deidad, ya se han hecho visibles. ¿En dónde? En la creación que hemos hablado hace un momento, en todo lo que existe, siendo entendidas todo esto, lo que Dios es, por medio de las cosas hechas, a modo que no tienen excusa. Es decir, la persona no puede decir, no conozco a Dios, no puede decir, Dios no se me ha revelado, no puede decir, Dios se esconde, no puede decir, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios? No lo veo, no lo conozco. Muchos ateos dicen eso cuando intentan
cuando intentan pelear o cuando intentan contradecir a un cristiano y te dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? La respuesta está en que está en toda... Dios se ha manifestado en la creación. Su obra magnífica se revela a los hombres, de modo que no tienen excusa de decir que Dios no se manifiesta, no se comunica. Así es, hermanos. Ahora, entonces, el primer verso nos indica que Dios sí se comunica, sí se manifiesta. En el verso segundo indica que el problema no es de Dios, sino es de los hombres. ¿Por qué? Porque dicen, pues ya habiendo conocido a Dios a través de la creación, los hombres no le glorifican, ni le dan gracias, sino ¿qué hacen? ¿Qué hacen los hombres? Se envanecen en su razonamiento. ¿Se dan cuenta? El hombre pregunta y quiere respuestas fuera de Dios. Eso hace que se envanezcan, que su mente divague y busque respuestas por otro lado, por su ciencia, su supuesta ciencia, que creen que va a responder todo, y no es así. La ciencia no tiene una dirección productiva si no está enfocada en Dios, si su razonamiento se envanece de manera egoísta y no busca glorificarle. ¿Qué más dice? Que su necio corazón fue entenebrecido. El pecado que oscurece su entendimiento, el entendimiento de las personas, no deja que puedan identificar, que puedan ver claramente lo que Dios ha hecho, la revelación de Dios, la revelación general de nuestro Señor. Así es, hermanos, es la mente del hombre la que está en pecado, la mente del hombre que no quiere ver porque lo ve, sino que tapa su mente, tapa sus vistas para que no vea lo que Dios ha hecho y por lo tanto no le dé gracias, no glorifique al Señor, que para eso hemos sido creados, hermanos. Hemos sido creados para su gloria. En el tercer párrafo, ¿qué nos dice? Es una pregunta. ¿Significa esto que es imposible para el ser humano conocer a Dios y que su deseo quedara frustrado? No, de ninguna manera. Dios ha provisto en Cristo los medios para conocerle. En Cristo los medios para poder conocerle. Dios restauró el puente, Dios restauró la manera en que le podemos conocer. Nos separaba el pecado de Dios. Pero hay un puente de gracia, la cruz de Cristo, por el medio del cual podemos conocer a Dios. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cristo es el camino. Cristo es la única manera en la que podamos llegar. No hay otra forma. No existe otro medio por el cual podamos llegar al Señor. Cristo nos ha dejado su palabra para poder entenderla, para poder leerla, comprenderla y aplicarla. Dios se ha manifestado claramente en la creación. Y es por ello que no tenemos excusa, y nadie tiene excusa, de no glorificarle, de no agradecerle. Así es, hermanos. El conocimiento de Dios se revela en la creación, se revela claramente a través de medios tangibles, como es la creación, como es el cielo, como es todo lo que vemos. Así es, hermanos. Hay un verso también en el Salmo 19, versículo 1,
que dice lo siguiente. Vamos a buscarlo. Salmos 19. Por favor, ayúdenme con su Biblia. Salmos 19. Salmos 19, nos ubicamos, aquí está. Versículo 1. ¿Qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios, y el firmamento anuncia, proclama la obra que las manos de Dios ha hecho. Qué maravilloso es nuestro Dios. Que los cielos lo glorifican. Si nos dicen, ¿dónde está Dios? Podemos responder, el firmamento anuncia la obra de Dios. Así es, hermanos. El conocimiento de Dios se revela a través de manera general, por medio de su creación. Y es posible conocerle a través de Cristo, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros y que nos revela cosas maravillosas de Dios para glorificarle, para obedecerle, para darle gracias. Finalmente, ¿qué nos dice la última parte del devocionario? Hay dos preguntas. ¿Qué impide conocer a Dios? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto podemos conocer a Dios? ¿Qué creen que podemos responder en la primera pregunta? ¿Qué impide conocer a Dios? La respuesta es, el pecado impide. El pecado impide. Ahora, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cuánto podemos conocer a Dios? Podemos conocer a Dios en todo lo que Dios permita conocerle. Y Él se ha revelado en su obra. Ciertamente no vamos a poder conocer totalmente el 100% de Dios. Solamente conocemos la parte que Dios se deja conocer, se deja revelar. Pero esa parte que Dios se deja revelar es suficiente para glorificarle, para alabarle. Es suficiente la obra de Cristo para cambiar la vida. Es suficiente. No necesitamos nada más. Así es, hermanos. Esto es lo que hoy nos ha tocado aprender a leer. Vamos a orar para poder terminar el devocional. Amado Señor Dios, gracias Padre Santo por la gran oportunidad que nos das de conocerte a través de la creación, a través, Señor, de la obra de tus manos. Permítenos, Señor, ver el cielo, la tierra, Señor, y contemplar tu maravillosa obra, tu misericordia, tu poder, tu amor, Señor Dios, hacia con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos da, Señor, la misericordia, estar vivos para poder glorificarte, para poder darte gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú has creado, Señor. Dios Santo, gracias, Señor. Ayúdanos a poder leer tu palabra, a poder comprender tu palabra y aplicar tu palabra. Y con todo ello, Padre, enseñar tu palabra a los demás. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ayuda a comprender todo esto, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Tengan un buen día. No se olviden darle like y compartir este devocionario. Dios les bendiga. Chao.